Hola chicas, hola chicos. En estos vídeos vamos a trabajar los contenidos relativos a límites y continuidad. En concreto, en este vídeo vamos a trabajar con el concepto y vamos a aprender qué son las funciones troceadas. Funciones de las cuales ya podemos tener una ligera idea si ya hemos estudiado las funciones con valor absoluto, que recordamos que si teníamos un valor absoluto teníamos que pensar cuándo teníamos que multiplicarlo por más, es decir, dejarlo igual, y cuando teníamos que multiplicarlo por menos y nos quedaban diferentes trozos. Vamos a ver qué es una función definida a trozos o troceada. Son aquellas que presentan a lo largo de su dominio diferentes expresiones analíticas o gráficas, cada una de estas de las cuales está expresada o representada por un intervalo. En este caso, por ejemplo, tendremos una función la cual entre a y b es una función constante. Entre b y c es una función lineal. Entre c y d, una función cuadrática. Entre d y e no hay función. Y de e en adelante sería una función radical. Esto es un ejemplo. Es una función que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 trozos. Por lo tanto, como hemos dicho, son aquellas que presentan a lo largo de su dominio diferentes expresiones analíticas o gráficas. Como hemos visto, ya hemos visto un ejemplo gráfico. Basándonos en el ejemplo anterior, podría ser perfectamente este de aquí. Como veis, tenemos una función constante entre a y b, una función lineal, es decir, una recta entre b y c. Entre c y d tenemos una función cuadrática, que sería esta pinta, recordad que es de segundo grado, y de e en adelante, es decir, para x mayor o igual a e, tenemos una función radical, tal y como ya hemos visto antes. Estos son ejemplos cualquiera, b, c, e, estos números, k, p, representan un número cualquiera. ¿Vale? Lo importante es que entendamos que tenemos diferentes trozos y que nuestra función, según el intervalo en el que se encuentre, va a tomar diferentes características. Entre x igual a d y x igual a e no hay ninguna expresión porque dicho este intervalo está gráficamente vacío, tal y como ya hemos dicho antes. Por lo tanto, no forma parte del dominio, incluidos d y e. No forma parte del dominio porque recordad que el dominio es donde está representada la función y aquí no hay función. Por lo tanto, no formaría parte del dominio de esta función que es un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 0. Tenemos troceada la función en 3, cada una de las cuales es, en este caso, una función lineal constante y lineal. Tenemos una función lineal, una función constante y una función lineal. Lo primero que vamos a pensar es qué trozos tengo. Fijaos, tengo desde el menos infinito hasta el 0, porque recordad que lo que miramos son los valores en el eje de las x, ¿vale? Desde el menos infinito al 0 sin coger, fijaos que no está cogido, es decir, x menor que 0. Desde menos infinito a 0 es lo mismo que la x sea menor que 0. Cuidado que no es lo mismo menor que menor o igual. Luego tenemos entre el 0 sin coger y el 3, que la tenemos aquí definida, es decir, 0 menor que 3, 0 menor que x menor que 3, y el 3 no lo hemos incluido aquí, pero lo hemos incluido aquí. Da igual dónde lo incluyamos, si coinciden, da igual dónde lo incluyamos, pero tiene que estar incluido en un solo trozo, ¿vale? Y en este caso lo hemos incluido en del 3 hacia el más infinito, es decir, 3 menor o igual a x, o lo que es lo mismo, x mayor o igual a 3, ¿vale? Que sería donde incluimos el 3. En este caso, da igual donde incluyamos el 3, insisto, porque la función toma el mismo valor por el lado de la izquierda que por el lado de la derecha, es decir, es continua, hay una continuidad, ¿vale? Porque este punto cobra el mismo valor por la derecha, por este lado, que por la izquierda. Fijaos, si por aquí en el 3, cuando la x vale 3, menos 3 más 8 es 5, por lo tanto coincide. Así que da igual en qué trozo lo incluyamos. En el caso de que no coincida, que por ejemplo esto no existiera y la tuviésemos aquí, nuestro trocito de función, que puede ser, es decir, que aquí no conectasen las dos
los dos trozos de la función, entonces lo tendríamos que incluir donde esté, habría uno abierto y otro cerrado. Tendríamos que incluirlo en el que estuviera cerrado, ¿vale? Bueno, aquí ya hemos pensado los intervalos y ahora vemos. Esta es una función lineal, es una recta que es x más 5. Para calcular su función, su expresión analítica, podríamos ver por qué puntos pasa. Fijaos que pasa por el menos 5, 0 y también pasa por el 5, 0. Por lo tanto, podríamos calcular la expresión de nuestra recta. En este caso es una función horizontal, por lo tanto es y igual a un número, es decir, un número, no ponemos x ni nada. Y esta última pues también la podríamos calcular diciendo que pasa por el 8, 0 y también pasa, fijaos aquí, por el 3, 5. Por lo tanto, podríamos calcular la ecuación de mi recta lineal, de mi función lineal. Como os decía, el signo igual para x igual a 3 solo aparece en una expresión, no en las dos. Donde proceda, debemos incluirla. En x igual a 0 no existe la función, como ya os he dicho, por lo tanto, no incluimos el 0 en ninguno de los trozos. Vamos con otro ejemplo. Tenemos troceada esta función y ahora vamos a ir un poquito más rapidito. Fijaos que tenemos esta que viene desde el menos infinito hasta el 3 incluido, o sin incluir, lo podemos incluir en cualquiera de los dos trozos porque coinciden, y luego del 3 en adelante. Esta de aquí es una función cuadrática que se corresponde con la parábola x al cuadrado menos 4, y esta de aquí es una función lineal que es menos x más 8. Y fijaos, la cuadrática es siempre que la x sea menor que 3 y la lineal es siempre que la x sea mayor o igual a 3. Vamos con este ejemplo. Tenemos, por un lado, una función que es una hipérbola desde el menos infinito hasta el 4 sin incluir. Y aquí es donde está el caso que os contaba. Fijaos que la función ahora en sus trozos continuados, es decir, en sus trozos consecutivos, pega un salto. Este salto se llama discontinuidad. Es una discontinuidad porque tengo que levantar el lápiz del papel para poder seguir dibujando mi gráfica. Por eso el 4 no lo vamos a incluir en el trozo que es x menor que 4. Fijaos que todas estas x son menores que 4, es decir, mi primer intervalo es menos infinito 4 o lo que es lo mismo que x sea menor que 4. Y el 4 no lo incluimos, es una hipérbola. Y luego del 4 en adelante, es decir, para x mayor o igual, ahora sí, igual porque está cogidito, que 4, tenemos una función lineal, como ya hemos visto en otras ocasiones. Vamos con el ejemplo 3. Aquí tenemos una función de valor absoluto. Esto recordad que ya lo hemos visto en otras unidades y lo hemos trabajado bastante. Esta función tenemos que pensar cuando esta función se hace 0 y en el punto en el que se hace 0 tenemos que ver a partir de ese punto dónde es positivo y dónde es negativo, porque donde sea negativo tengo que multiplicarlo por menos. Entonces en este caso haríamos x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Entonces 3 es el punto en el que va a cambiar el signo y vamos a pensar. Si cojo el 2, 2 menos 3, menos 1, es decir, me queda negativo. Así que del 3 hacia el, o sea, del menos infinito hasta el 3, cogido o sin coger, da igual en qué trozo lo coja. Es decir, para x menor que 3, tengo que multiplicarlo por menos 1 a todo esto, porque como me quedaría negativo, tengo que invertir el signo, porque me dicen que es un valor absoluto. Si cojo el 5, por ejemplo, esto ya me queda positivo y aquí no tengo que hacer nada. Por lo tanto, tengo dos trozos. Si x menor que 3, que fijaos, hemos invertido el signo, y si x es mayor o igual a 3, que lo hemos dejado igual, tal y como venía, porque como nos queda positivo, no tengo que hacer nada. Da igual donde incluyamos el 3. Ejemplo 4. Aquí de nuevo, fijaos que tenemos un salto, tenemos una discontinuidad y tenemos un salto. Vamos a incluir este punto, que es el 0, ¿vale? Que fijaos que siempre nos fijamos en este eje de aquí. Lo vamos a incluir en el trozo del 0 hacia el más infinito, ¿vale? Es decir, si x es mayor o igual a 0. Si x es menor que 0, sin coger, tenemos una función lineal. Vamos a ver un ejemplo un poquito más en profundidad. Nos pide que representemos gráficamente esta función.
Fijaos que tenemos dos trozos. Si x es menor que menos 1, es decir, nosotros vamos a dibujar nuestros ejes y en el menos 1, de aquí hacia allá vamos a tener una función lineal y de aquí hacia allá vamos a tener una función cuadrática. Como hemos dicho, a la izquierda de x igual a menos 1 es una función lineal, ¿vale? Por lo tanto, haremos una tabla de valores, simplemente daremos valores, podemos decir cuando la y es 0 y cuando la x es 0 o la tabla de valores que queráis, ¿vale? Las rectas se representan, ya lo sabéis, haciendo una tabla de valores. Si la y es 0, la x es menos 2. Si la x es 0, la y es 2. Y aquí hemos dado también otro valor. Si la x es menos 1, la y es 1, ¿vale? Simplemente sustituimos aquí, ya lo sabéis. Vamos sustituyendo, ¿vale? Y la dibujamos. La dibujamos del menos infinito al menos 1. Fijaos que este punto de aquí, el 0,2, lo podemos dar, pero no lo podemos coger, porque si representásemos esta recta, el 0,2 estaría aquí. Y esto ya no pertenece a la función, porque solamente es la función lineal hasta el menos 1. Por eso es mucho mejor haber dado este punto de aquí, estos dos, porque el menos 2, 0 y el menos 1, 1 sí están dentro de su dominio. Sin embargo, este punto de aquí, como os decía, el 0,2 no pertenece a ese trozo. Por eso es mejor pensar en valores de la x que sí pertenezcan a ese trozo. Vamos ahora con la función cuadrática. Para la función cuadrática, recordamos que tiene que ser cuando es mayor que menos 1. Y para las cuadráticas hacemos lo de siempre. Primero sabemos que es una parábola convexa, o lo que es lo mismo, cóncava hacia abajo. Recordad que a mí me gusta decir cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque su coeficiente de la x al cuadrado es negativo. Por lo tanto, va a ir hacia abajo. ¿Vale? Una vez ya sabemos que las ramas van a ser así, vamos a pensar en su vértice. La fórmula del vértice, recordad que era menos b partido de 2a. ¿Vale? b es 0 porque no tengo ningún coeficiente para la x. Y sustituimos. Me da que la coordenada x del vértice está en el 0. Para ver cuál es la coordenada y, recordamos que tenemos simplemente que sustituir aquí. Sustituimos con el valor que nos ha dado y nos queda 4. Es decir, el vértice está en el 0, 4. ¿Vale? Aquí está el vértice. Fijaos, 0, 4 sí está dentro de mi intervalo porque la x es mayor que menos 1. Por lo tanto, lo puedo utilizar. Es el 0, 4. Este sería el punto de nuestro vértice. Y luego ya pues hacemos una tabla. Podemos hacer una tabla o hallar los puntos de corte con los ejes, lo que vosotros prefiráis tal y como representéis parábolas. A mí me gusta hallar los puntos de corte con los ejes, pero ese es otro vídeo y otra unidad que os recomiendo mirar con detenimiento y aprender si no lo tenéis dominado. En cualquier caso podéis hacer una tabla de valores también, igual que hemos hecho para la función lineal, y nos quedaría esta parábola que tenemos aquí. Podríamos hallar el punto de corte con el eje X, tenemos el punto de corte del eje Y que es el propio vértice, por lo tanto este no nos sirve. Y sí, sería interesante ver cuál es el valor de la parábola en el punto en el que justo cambia, es decir, dar valores, hacer una tabla de valores y dar valor a la x igual a menos 1 para ver qué valor tendría esta gráfica, que en este caso, fijaos, si ponemos que esto es menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 más 4, 2, o sea, sería en el 2. Y así quedaría nuestra función. Vamos a ver esta. Nos piden esta función, nos piden que la representemos y es lo mismo. Tenemos una función lineal, una parábola y una función constante. La función lineal haríamos lo mismo. Haríamos una tabla de valores, x, y daríamos valores. X menor que 1, por lo tanto el valor 0 de la x me vale. Si la x vale 0, la y vale menos 2. Si la y vale 0, la x vale 1. Por lo tanto ya tenemos dos valores, 0, menos 2 y 1, 0. Pero cuidado, porque este punto lo vamos a poder coger pero abierto. Porque fijaos que el 1 no está incluido en este intervalo, ¿vale? Sí que llega hasta el 1, pero no está incluido. Por lo tanto nos va a quedar, fijaos, abierto. Bueno, nos quedaría abierto, lo que pasa es que en el siguiente intervalo coincide y lo rellenamos, pero pertenece al segundo intervalo, es decir, al de la parábola. Ahora hacemos la parábola. La parábola está entre 1 y 2. Vamos a ver primero. Las ramas van a ser hacia arriba, porque A es positivo.
Ahora vamos a ver, b es menos 1, por lo tanto aplicamos la fórmula del vértice, vamos haciendo todos los pasos y nos queda 1,5, es decir, su vértice, la coordenada x, está en 1,5, es decir, 0,5. Para la coordenada y sustituimos con el valor que nos ha dado del vértice, del valor de la coordenada x del vértice, y hallamos el valor de la y, de la coordenada y del vértice. Seguimos haciendo una tabla para hallar más valores. Ya sabéis, como tenemos el cambio en el 2, pues interesa saber qué valor toma nuestra parábola en el 2. Así que haríamos una tabla de valores, damos el valor 2 y sustituimos 2 al cuadrado 4 menos 2, 2. Es decir, 2, 2 sería el punto en el que nuestra parábola finaliza. Ya no tenemos más parábola porque pasamos a tener una función constante que es en el menos 2. Fijaos que el 2 no está incluido en ninguno de mis trozos, pues lo ponemos abierto. No está incluido y ya está. Vamos a ver una aplicación de estas funciones a trozos. Lo que cobra Correos por el envío de un paquete depende fundamentalmente del peso en gramos. Si, por ejemplo, por un paquete de 400 gramos, 399,99, nos cobran 4 euros, por otro de 400 gramos nos llevarían a 6 euros, por muy pequeño que sea el incremento de peso. Fijaos que es simplemente de 0,01 gramos. El incremento de precio puede ser muy notable si nos movemos cerca de puntos que presentan una discontinuidad. Claro, porque decimos de 0 a 100, abierto, que aquí ha falta lo de ponerlo abierto. De 0 a 100 te cobro 1 euro. De 100 incluido a 200 abierto, te cobro 2 euros. De 200 incluido a 400 sin incluir, te cobro 4. De 400 a 700, te cobro 6. Y de 10 hasta el infinito, aunque habrá un límite, te cobro 10 euros. Así que como veis, esta sería una posible función a trozos. Vamos teniendo diferentes funciones constantes, ¿no? Porque esta es la recta y igual a 1, esta es la recta y igual a 2, igual a 4, etc. Pero en el intervalo de 0 a 100 sin incluir, de 100 incluido a 200 sin incluir, y así sucesivamente. Esto también es una función a trozos. Y hasta aquí el primer vídeo de funciones troceadas de la unidad límites y continuidad.